Tengo mucho interés en que nos cuente Antonio su perspectiva, ahora les comento, pero no sé si saben cómo se van ganando ese terreno agrícola al bosque, a Doñana, a los ecosistemas de Doñana. Simplemente se secuestran, se cortan los pinos, se implanta el sistema de cultivo y se mete el regadío. Se hace un agujero para tener una balsa y se pincha con un pozo el acuífero. Es así de sencillo. Es que parece que a veces cuesta entender lo de las fincas ilegales. Las fincas ilegales es que son zonas forestales que se le han ganado al terreno forestal simplemente arrasándolo, simplemente metiéndose allí. Entonces, ¿se podría pedir un uso agrícola? Pues pueden pedir un uso agrícola de secano, pero no, porque se hace un agujero y se pincha el acuífero. Entonces, eso es en lo que consisten las fincas ilegales con robo de agua. Eso es exactamente. Es que muchas veces hay que decirlo de esta manera porque en realidad no se imagina uno que se vaya nadie por el mundo cogiendo y arrasando un bosque y haciendo esto, pero es eso lo que se ha hecho allí con estas hectáreas que quedaron fuera del ámbito del Plan de la Corona Forestal en 2014 por eso, porque eran hectáreas o bien forestales o bien de secano. Por eso no tenían agua. Pero con todo esto del cambio climático, los fenómenos extremos y todo lo que nos ha planteado Ismael, yo me pregunto, Antonio, tú como gerente de la Fundación Savia, que además después tiene una coma y dice por el compromiso y los valores, que me parece fundamental, el compromiso y los valores, vosotros desde vuestra perspectiva, ¿cómo en términos de coste humano, de dinámica social, de las generaciones futuras, cómo veis esta amenaza que se está cerniendo ahora nueva sobre Doñana? ¿Cómo veis que va a afectar al futuro de la convivencia y a las generaciones venideras en estos pueblos que van a nacer dentro de un conflicto creado? No se sabe para qué, que no tiene futuro porque la propia legislación y Europa y los demás organismos internacionales se interponen en su cumplimiento y porque en realidad es imposible que se haga. ¿Cómo lo veis vosotros desde la Fundación Savia? Muy bien. El hombre mayor, fantástico. Yo cuando sea mayor también quiero ser como él. Es un honor, porque eso de la edad te da más experiencia, así que te da la posibilidad de hablar con más conocimiento de causa. Lo que tenemos es tiempo, así que si lo he aprovechado. ¿Cómo vemos, no, la perspectiva, sobre todo pensando en los que vendrán detrás, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos con ellos? Pues lógicamente estamos muy preocupados. Como podéis entender, los datos que ha dado Rosa, que ha dado Ismael son demoledores, ¿no? Donde quiera que analicen la situación, en cualquiera de los ángulos, tú dices, madre mía, ¿dónde estamos, no? Y si dónde estamos ahora, la deriva, los próximos pocos años, porque esto es muy pocos años, ¿dónde podemos estar? Esa es la responsabilidad que entendemos que tenemos que asumir. Y precisamente dándole vueltas en el planteamiento de la jornada que nos reúne hoy, y que agradecer que estéis aquí, que dediquéis vuestro tiempo, que os parezca esto importante, pues a nosotros nos da mucha alegría, mucha satisfacción, ¿no? Pero preparando esto con Antonio, con Cristóbal, Serafía, que bueno, agradecemos que contéis con nosotros, pues pensamos en eso, ¿no? Vamos a levantar la vista y vamos a ver a dónde vamos y cómo estamos haciendo las cosas y si de verdad tanto que
decimos, como decimos los padres o más los abuelos, cuánto quiero a mis niños, cuánto quiero a mis nietos, pues si de verdad es eso, si de verdad los queremos, ¿qué responsabilidad estamos asumiendo respecto a lo que le vamos a dejar? Más que una herencia, lo mismo lo que le dejamos es un castigo. Porque las amenazas son muchísimas, ¿no? Y habéis citado algunas muy duras y muy contundentes, pero es que hay más. Es que hay más. Dejadme que recuerde las balsas de Fofolles en Huelva, que las ha causado una industria y que, bueno, pues ahora parece que le van a permitir taparlo sin coste alguno, y eso es para nosotros y para los que vengan detrás. Entonces, si pensamos en una persona que nazca ahora mismo en Huelva, ya esa persona nace con esas balsas que sabéis que tienen más superficie que la propia ciudad, ¿no? Pues esa es otra de las amenazas, pero no nos olvidemos tampoco del monocultivo forestal del eucalipto, el daño que ha hecho no solo en esa comarca, sino, bueno, pues ahí también hay toda una actividad que es absolutamente de rentabilidad económica, de usar y tirar. Es lo que nosotros los economistas decimos actividades extractivas. Y en Huelva hay historias de actividades extractivas. Desde ahí tenemos el río Tinto, que es precioso gráficamente, pero tiene ese origen. Y si me voy al otro lado y nos vamos a la parte, porque me he ido al oeste, pues ya sabéis que yo soy de Huelva, de Isla Cristina, entonces me tira aquello, pero si nos venimos a este lado, nada más que os digo la dramática situación del dragado del Guadalquivir. Eso también es Doñana. Fijaros también, ¿y cuál es el motivo del dragado del Guadalquivir? El sustrato, otra vez, económico. Y si nos vamos al norte, en la zona donde está ese vertedero, que también tenemos ahí una causa que no nos podemos rendir, pues ahí tenemos ahí una causa importante, que sabéis que por el Guadalquivir ahora mismo están subiendo en barco los residuos que vienen de Montenegro para quedarse a dormir el sueño de cientos de años en nuestra tierra. Y es muy curioso que estén más enfadados en Montenegro que aquí. Allí hay muchísimo más revuelo que aquí. Bueno, hay más. Es que podría seguir con esas cosas, pero acabo con el aniversario que vamos a tener apenas dentro de 5 días. Porque dentro de 5 días es el aniversario de la rotura de la presa de Alcoya. En el 98, 25 de abril del 98. También para la tierra esta mañana, hace un ratito. Y hay que recordar las consecuencias de eso, de una actividad también económica con una empresa Boliden, y os hago memoria en medio segundo de las consecuencias de aquello ambientales, que retirar los lodos costaron casi 100 millones de euros, y ¿sabéis quién pagó esos 100 millones de euros? Nosotros. Porque cuando llegó el momento de pedirle esas indemnizaciones a las empresas, porque era un grupo de empresas que habían causado, ¿no?, ese daño, pues consiguieron lavarse las manos. Entonces, dejadme que haga ese barrido para que veáis lo frágil que es nuestra memoria, porque pasan barbaridades y se nos olvidan, y por eso volvemos a caer en los mismos errores. Y como muy bien explicaba Ismael, a los agricultores se les está sometiendo a un engaño brutal. Un engaño brutal porque esa legalización, que es muy curioso, yo siempre intento ver esa paradoja de decir, oye, no, vamos a considerarla como de regadío, pero no quiere decir que le vayamos a dar agua, ¿no? Eso dice. Entonces, si le damos la vuelta, yo me planteo, bueno, ¿por qué no declaramos Andalucía entera de regadío? La misma regla. ¿Por qué nos vamos a quedar en esas 1.400, en otro lado ponen 800? Ese también es el baile de, oye, no sabemos si esta sí, si esta no. O cuando hablan también de esos derechos históricos. Derechos históricos, pues no sé, a mí me enseñaron historia en la escuela y hay que irse, ¿no?, a esas piedras muy gastadas. Pero es que derechos históricos son de antes de ayer. Y de antes de ayer, con fotos que están hechas de hace apenas 15 años, que no estaban, y resulta que están demandando
como suyo un derecho histórico. Y dice, madre mía, qué frágil, ¿no? en esa historia. Yo a veces también, y contestando, o tratando de contestar a lo que planteaba Rosa y por aterrizarlo, nosotros como Fundación Savia, y bueno, tenemos también hoy aquí a nuestro presidente Paco Casero, nosotros nos sentimos miembros de la sociedad civil y nos parece muy importante la dinámica, la respuesta, la movilización de la sociedad civil. Es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando para que haya esa respuesta social. Tenemos que lograr que la inmensa mayoría salga de esta apatía, que a nosotros nos parece que cuando ocurren estas cosas tenemos que movilizarnos, y lamentablemente nosotros echamos en falta, ¿no? Y tratamos, como nosotros consideramos miembros de la sociedad civil, y por eso precisamente tenemos en el nombre oficial, además de la savia con V, de la que corre por las plantas, la sangre de las plantas, tenemos el nombre de compromiso y valores, ¿no? Porque eso precisamente es un poco lo que tratamos de defender, que haya el compromiso, y lo que hacemos cada uno de los patronos y los colaboradores de la Fundación es ver qué es lo que podemos aportar, cada uno desde nuestra especialidad, desde nuestro trabajo, desde el lugar en el que vivamos y trabajemos, y eso lógicamente sustentándolo en una serie de principios, en una serie de valores a los que nos tenemos que agarrar, y que precisamente la pérdida de ellos entendemos que está en el fondo, ¿no? Abajo de los males, o muchos de los males que estamos sufriendo en base a eso. Pero decías, oye, ¿y esto qué es lo que hacen los agricultores y cómo le va a afectar a la gente que nazca en Doñana? También hay que coger perspectivas, y a nosotros también nos duele cuando se criminaliza a veces a los agricultores, ¿no? Como si fueran esos demonios, ¿no? que quieren hacer mal, y cuando los conoces pues no son tampoco tan malos, porque al final la inmensa mayoría de ellos, hay otros que son muy grandes y que son especuladores y que van al dinero, pero la inmensa mayoría de los agricultores, de los ganaderos, lo que quieren es vivir dignamente, y lo que quieren es salir adelante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que salir adelante en esta dinámica, en este modelo socioeconómico en el que tenemos, es producir, y la productividad y la rentabilidad mediante kilos. Y cuando otro lo hace, yo también lo quiero hacer. Y si además resulta que te avala y te respalda quien está en el gobierno, porque te dice no hay problema, tú sigue adelante, que es un poco la directriz, permitidme que lo diga en confianza, porque a mí es de las cosas que me duelen en este caso, de estos gobernantes que tenemos ahora mismo en la Junta de Andalucía, ¿no? Que están diciendo, efectivamente, adelante, que no hay agua, no te preocupes, ya la buscaremos. Eso es muy malo. Eso es muy duro en cualquier actividad, y sobre todo en la que depende, ¿no? del campo. Los agricultores lo que quieren es vivir dignamente, y lo que ocurre con todo lo que ellos han dicho, imaginaos que ya la olla es una olla a presión, ¿no? Con todo lo que tenemos ahí. Cuando coge perspectiva, y yo creo que tenemos que agarrarnos a los aliados de Europa, que parece que lo tienen más claro, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, a través del Pacto Verde, nos están pidiendo que hagamos las cosas de otra manera. Justo esta semana ha llegado la respuesta de Europa a nuestro plan estratégico de la agricultura, y nos han pegado un tirón de orejas tremendo, porque nos están diciendo que necesitamos un modelo primario muchísimo más verde, que si todavía no nos hemos enterado de qué va esto, pues esto se materializa desde luego muy bien en Doñana, ¿no? Pero cuando se coge esa perspectiva, ¿no? Que esa amenaza que también sale mucho en los periódicos sobre que nos van a quitar lo de patrimonio de la UNESCO, oye, y ahí vamos a lo gordo y decimos, no, es que al final la culpa es del cambio climático. Es que llueve menos y cambio climático, ¿no? Y se pone el cambio climático como el problema irresoluble y la causa del gran mal, sin darnos cuenta que el cambio climático no es el problema. De hecho, no es un problema. Es la consecuencia de otros muchos problemas. Es igual que el despoblamiento rural. El despoblamiento rural no es un problema. Es la consecuencia de otros muchos problemas. La gente se va de los pueblos porque no consigue vivir dignamente
en el sitio donde está, no tiene servicios públicos, no tiene infraestructura, no tiene conectividad. Por eso se va la gente de los pueblos, pero no es el problema el despoblamiento, es la consecuencia. Pues el cambio climático, a mí yo cada vez me gusta más llamarlo el calentamiento global, que desde luego aquí se nota mucho más, aunque tengamos ahora este episodio de esta borrasca, pero el calentamiento global se pone como el mantra, como se puso en la crisis de 2008, si os acordáis, los hombres de negro. ¿Os acordáis de los hombres de negro que venían de Europa y que eran los culpables de todo? Pues ahora tenemos el calentamiento global, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser más responsables precisamente con nuestros hijos, con nuestros nietos, de decir, no. El origen lo tenemos en nuestro modelo socioeconómico, que no conseguimos que la gente viva dignamente en la tierra suya. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que en la comarca de Doñana, en el entorno de Doñana, viven en torno a 1 millón de personas. Y a esa gente tenemos que lograr, y ese es el reto, tenemos que lograr darle soluciones de que puedan vivir y trabajar dignamente en su tierra. Porque no nos olvidemos que si le cortamos drásticamente esta opción de la agricultura, la otra opción es mirar la costa. Es que la otra opción es mirar la costa. Cuidado. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos, ¿eh? Yo creo que ahí es donde tenemos que montar una vía de colaboración que aspire a una cuestión que vaya mucho más allá de un objetivo electoralista, que es el que tiene ahora mismo el gobierno de la Junta de Andalucía. Es una cuestión absolutamente electoral, que no hay más fondo, que es así. Y lo que sí que tenemos que ver es, yo creo que cómo replanteamos esta dinámica en la que Doñana lo tenemos muy personificado, muy amenazado, pero no es, si me permitís la expresión, una exclusiva de Doñana. Donde quiera que miremos tenemos esta amenaza. Es verdad que Doñana es un poco la joya de la corona, tiene un nombre que es otra de las cosas que tenemos que cuidar. Ese prestigio de Doñana, cuidado, porque arrastra a muchas cosas, también a los que lo hacen bien, porque en Doñana hay mucha gente que lo hace bien, que ahora mismo se está viendo perjudicado por todo este ruido. Pero lo que tenemos que replantearnos es cómo logramos que el crecimiento, la productividad, el rendimiento no sea el patrón de trabajo de la economía nuestra. Que ese crecimiento desmedido, nosotros, los economistas hay de todo, ¿no? Como en la viña del Señor, hay algunos que desde hace bastante tiempo llevamos diciendo que ya está bien de generar más riqueza y lo que tenemos que pensar es cómo se distribuye mejor la riqueza que ya existe, porque ya se genera mucha más riqueza financiera que física. De hecho, ganan mucho más dinero los intermediarios de los agricultores que los propios agricultores. Ahí también hay un mal a corregir. Entonces, yo creo que el gran reto, la gran pregunta es cómo logramos combinar ese progreso socioeconómico con esos equilibrios naturales. Que no nos demos cuenta que nosotros no somos el centro del universo. Y ahora mismo existe una visión excesivamente antropocéntrica de la vida. Nosotros hablamos del cambio climático, de la extinción de especies, como si nosotros fuéramos inmortales. Dios. Y no nos damos cuenta que precisamente somos nosotros y este modelo de vida tan confortable lo que está en peligro. Si os fijáis, toda la humanidad, las civilizaciones, lo habréis escuchado de vuestros padres y de vuestros abuelos, siempre se decía, oye, yo es que trabajo muy duro y no paro de trabajar solo con el objetivo de que mis hijos vivan un poquito mejor que yo. Eso seguramente no os viene, porque es verdad, porque siempre en grandes números, que estas estadísticas medias a veces son un poco crueles, pero en grandes números siempre hemos ido progresando. Pues fijaros que estamos en un momento tan crucial de la historia de nuestra civilización en la que no estamos en disposición de garantizar
que nuestro hijo y nuestros nietos puedan vivir, al menos lo bien que lo estamos haciendo nosotros. Eso es, y está también en el nombre, una propuesta que tenemos en la Fundación y que hemos elevado a la ONU, que va creciendo, de la creación del defensor de las generaciones futuras. Que haya una entidad que precisamente vele por esa responsabilidad de las consecuencias que van a coger los que vengan detrás nuestra de lo que hagamos hoy. Pues eso de momento no está resuelto y a nosotros nos preocupa y trabajamos por ello. Yo con esto acabo. La gran reflexión, yo le dedico mucho tiempo de trabajo y de reflexión. Yo creo que el gran reto pasa por cambiar, más que una revolución. A mí me gustaría que, bueno, se dice en los libros, el cambio de paradigma. Tenemos que superar que el crecimiento sea nuestro motor. Tenemos que buscar otra fórmula de que siempre más no es mejor. Creo que era Gandhi el que lo decía, de que la Tierra tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de algunos. Ese es ahí donde tenemos el gran reto. Gracias.